El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan paulatinamente y van empeorando con el tiempo, con el paso del tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Tenemos esta información. Las formas de la demencia son múltiples y diversas, siendo la enfermedad del Alzheimer la más común. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a las células del cerebro, conocidas como neuronas, provocando que éstas degeneren y mueran. Los pacientes con Alzheimer presentan un deterioro progresivo en la capacidad para procesar el pensamiento, lo que engloba la memoria, la orientación, el lenguaje, el aprendizaje, el cálculo, etc. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad del Alzheimer representa entre el 60 y el 70% de los casos de demencia. Aunque esta afección se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años, es posible que se presenten casos en personas jóvenes, solo que en menor medida. Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, de la que algunos de sus factores de riesgo son hereditarios, incluyen pérdida de la memoria, dificultad para realizar tareas familiares, problemas para articular el lenguaje, problemas para reconocer objetos y rostros conocidos, cambios de personalidad y de ánimo, entre otros. Lamentablemente no existe ningún tratamiento que pueda curar la demencia o su evolución progresiva, aunque existen numerosos tratamientos que se están investigando. Y saludo al doctor Arturo Contreras Marín, él es cirujano neurólogo. Muy buenos días, doctor. Y muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. También es usted jefe del Servicio de Neurología del Hospital Central Militar. Hola, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Le agradecemos mucho la entrevista. Bueno, ya veíamos en la cápsula a grandes rasgos qué es el Alzheimer, pero yo le quiero pues empezar preguntando cómo es que empieza el Alzheimer. Bueno, el síntoma principal, el síntoma pivote dentro de la enfermedad de Alzheimer es la presencia de un déficit o un deterioro de la memoria a corto plazo. Es decir, los pacientes van a empezar con problemas para recordar cosas que acaban de pasar, como actividades que ocurrieron el día de ayer, nombres de familiares, o bien no poder recordar las rutinas que habitualmente podía hacer de manera habitual. Cosas recientes, que ocurrieron recientemente. Así es, cosas recientes. Bien. ¿Y cuáles vendrían siendo las etapas del Alzheimer? Bueno, ahí quiero empezar priorizando una. Como escuchamos, la enfermedad de Alzheimer es la principal de las enfermedades que se engloban de un grupo llamado demencias. La demencia, el término como tal está prácticamente en desuso porque es peyorativo para los pacientes. El término correcto, idóneo para este tipo de padecimiento es deterioro cognitivo. Dentro de los deterioros cognitivos podemos englobarla en deterioro cognitivo mínimo, deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado y deterioro cognitivo severo. Estas mismas etapas son aplicables a la enfermedad de Alzheimer. Bien. ¿Qué es lo que ocasionaría el Alzheimer? Este deterioro precisamente. La enfermedad de Alzheimer obviamente se deterioran las funciones cognitivas de los pacientes, principalmente la memoria, pero puede haber otras funciones deterioradas como el cálculo, la abstracción, el lenguaje, el habla, etc. Engloba todo un tipo de sintomatología en los pacientes. ¿Qué lo ocasiona en el cerebro de los pacientes? No lo sabemos con tal precisión, pero hay un error en la codificación de las neuronas que genera que se acumulen metabolitos tóxicos que hemos llamado como placas neurofibulares o ovillos seniles. ¿Y esto sucede, doctor, con el tiempo, con el paso de los años? O sea, ¿una persona muy joven no podría padecer Alzheimer? Mire, tiene que ver con en la condición, el temor de todos los pacientes en el que se diagnostica a alguien de Alzheimer es si es genético. Bueno, menos del 3% de los casos tiene factores genéticos que puedan desarrollar o conllevar el desarrollo
de una enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas, que cuando eso ocurre, es cierto, es cuando existen los factores genéticos asociados, pero son en menos del 3% de los casos. El otro 90-95% de los casos en realidad tiene que ver con factores genéticos, factores del medio ambiente y factores de estilo de vida. En realidad el deterioro cognitivo de los pacientes en la enfermedad de Alzheimer empieza mucho tiempo antes de que se presente clínicamente. Es decir, que mucho tiempo antes se van acumulando metabolitos tóxicos en el cerebro que hacen que se presente la enfermedad de Alzheimer. En llanas palabras, podría decirse que si pudiéramos descubrir este deterioro cognitivo, pudiera prevenirse de alguna forma. Esto es modificando los factores asociados a la enfermedad. Claro, pero puede haber un deterioro ya previo, como usted nos explica, antes de que se manifiesten los primeros síntomas, lógicamente. Así es, casi los pacientes no perciben el deterioro cognitivo y son los familiares o los amigos de los pacientes quienes se dan cuenta de cierto deterioro de los mismos. Definitivamente. El Alzheimer no se cura, pero se puede vivir con Alzheimer, doctor. ¿Es así? El Alzheimer, hasta el momento no existe un tratamiento eficaz. Hay muchos fármacos, como escuchábamos en la pequeña cápsula de introducción, sí, que se están desarrollando. Uno de ellos, un anticuerpo monoclonal, que no falta mucho para que salga al mercado, pero aún hay que esperar las últimas pruebas de seguridad de este tipo de fármacos. Sin embargo, en los periodos iniciales de la enfermedad, es decir, en el deterioro cognitivo leve, se deben hacer intervenciones farmacológicas de modificación de estilo de vida y de algunas terapias, más bien estrategias neuropsicológicas que pueden ayudar a los pacientes a vivir de una mejor manera el deterioro cognitivo. A medida que progresa la enfermedad, ¿el paciente puede tener alucinaciones o puede tener delirios, doctor? Generalmente cuando aparecen alucinaciones o delirios, lo hacen en las etapas de moderada a severa de la enfermedad, no en las etapas llamadas como deterioro cognitivo mínimo o un deterioro cognitivo leve, ¿no? Sí, y esto ya es cuando está muy avanzado, lógicamente, ¿no? Así es. Claro. ¿Y cómo se puede ayudar a vivir mejor, a darle calidad de vida a una persona que padece Alzheimer? Pues depende del estadio en el cual se encuentre la persona con enfermedad de Alzheimer. En las etapas leves o moderadas, yo creo que sería suficiente con el entrenamiento del paciente en algunas funciones que esté perdiendo, ayudándolo a establecer pautas, ayudándolo a establecer estrategias neuropsicológicas para que pueda vivir mejor, y también ayudar a los familiares y cuidadores de este tipo de pacientes, porque en algún momento estos pacientes van a depender, en la fase grave de la enfermedad, van a depender de sus cuidadores, que finalmente sus cuidadores primarios terminan siendo familiares cercanos o amigos de los pacientes. Es decir, se les enseña a los familiares, a todos los familiares, a tener los cuidados y estrategias para que ellos no sufran y tengan mejor calidad de vida. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo puede vivir un paciente con Alzheimer, doctor? Es distinto en cada paciente, pero la progresión desde las fases mínimas o leves hasta la fase moderada puede ser de 10, 15 o hasta 20 años. 10, 15 o hasta 20 años. Sí, es distinto en cada paciente dependiendo de la edad de inicio de la enfermedad, del grado de asistencia que tenga el paciente, del grado de escolaridad de los pacientes, porque eso es indistintamente un ancla a que vaya más lenta la progresión, ¿no? Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho toda esta información que nos ha compartido acerca del Alzheimer, una enfermedad, por supuesto, a la que hay que prestar mucha atención y adentrarnos para conocerla más a profundidad. No, de que muchas gracias por la invitación. A usted, muy buen día. Hasta luego.